Imagina llegar a Las Vegas con $20 en el bolsillo y salir con el estómago lleno, el corazón acelerado y la sensación de que, por una vez, el sistema estaba de tu lado. Durante décadas, esa fue la promesa silenciosa de esta ciudad levantada en medio del desierto. No importaba si eras millonario o trabajador, todos podían sentarse frente a montañas de comida por el precio de una apuesta mínima. Pero hoy, esa Vegas casi ha desaparecido. Cierra los ojos por un segundo y piensa en esto. ¿Cómo es posible que una ciudad construida sobre la ilusión de abundancia haya terminado cobrando $90 por un desayuno? ¿En qué momento el buffet barato, símbolo del exceso democrático, se convirtió en una especie en peligro de extinción? La mayoría de los turistas creen que los buffets murieron por razones obvias, cambios de gustos, modas gastronómicas o simples ajustes económicos. Pero esa explicación es cómoda y falsa. La verdad es mucho más incómoda. Los buffets no murieron por falta de clientes. Murieron porque dejaron de ser útiles para un sistema que ya no necesita cuidar al visitante común. Las Vegas nació como un pacto no escrito. El casino perdía dinero en la comida, pero lo recuperaba multiplicado en las mesas de juego. Era un intercambio casi honesto: te alimentamos bien, tú te quedas más tiempo. Y durante décadas, funcionó. Los buffets eran el corazón palpitante de los casinos, un punto de encuentro donde el tiempo se detenía y la gente común sentía que también tenía derecho al exceso. Pero algo empezó a romperse. Muy lentamente al principio. Tan despacio que casi nadie lo notó. Los precios subieron un poco. Las porciones se ajustaron. La calidad empezó a diluirse entre luces más brillantes y estaciones temáticas diseñadas para distraer. Mientras tanto, en oficinas lejanas, personas que nunca pisaban el piso del casino comenzaron a hacer una pregunta peligrosa: ¿por qué regalar comida cuando podemos cobrar por cada bocado? Ese fue el inicio del fin. Hoy, de los más de 50 buffets que existían hace pocos años, apenas sobreviven un puñado. Y los que quedan ya no son refugios accesibles, sino experiencias de lujo reservadas para quien puede pagarlas. El resultado no es solo gastronómico. Es social. Es cultural. Es una señal clara de que Las Vegas ya no juega para todos. Este vídeo no es solo sobre comida. Es sobre codicia. Sobre cómo una ciudad entera puede perder su alma cuando el beneficio inmediato importa más que la experiencia humana. Vamos a recorrer el origen de los buffets, su auge, su transformación silenciosa y la razón real por la que casi desaparecieron. Porque cuando una ciudad deja de alimentar a su gente, algo mucho más profundo está muriendo. Y la pregunta que queda flotando es inquietante: si los buffets fueron sacrificados por la codicia, ¿qué será lo próximo? Antes de que empiece esta historia, suscríbete ahora al canal. Aquí no hablamos del brillo que todos repiten, sino de las verdades que pocos se atreven a contar. Dale like si alguna vez sentiste que Las Vegas ya no es lo que era, incluso antes de que te lo expliquen. Y deja un comentario mientras escuchas: ¿crees que el exceso de Vegas murió, o solo cambió de dueño? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar por completo la forma en que ves esta ciudad. El nacimiento del buffet, cuando Vegas alimentaba a todos. En los años 40, Las Vegas no era el monstruo luminoso que hoy conocemos. Era un punto perdido en el desierto del Mojave, una franja de neón rodeada de arena, polvo y promesas frágiles. La mayoría de quienes llegaban no venían buscando lujo, venían buscando una oportunidad. Obreros, camioneros, veteranos de guerra, viajeros cansados que apostaban unos pocos dólares con la esperanza de que la suerte les diera un respiro. Fue en ese contexto donde nació el primer buffet. No surgió como una idea gastronómica ni como una experiencia culinaria. Surgió como una solución práctica, casi desesperada. Los casinos entendieron algo fundamental: un jugador con hambre es un jugador que se va. Si alguien abandonaba el casino para buscar comida en otro lugar, tal vez no regresaba. Así que ofrecieron algo simple, directo y brutalmente efectivo: comida abundante, barata y rápida, justo al lado de las mesas. Por $1, a veces incluso menos, podías comer todo lo que quisieras. No había pretensión ni estética cuidada. Carnes frías, pan, ensaladas sencillas, platos calientes pensados para llenar el estómago, no para impresionar a nadie. El objetivo no era ganar dinero con la comida. De hecho, muchos de esos primeros buffets operaban con pérdidas evidentes. Pero eran pérdidas calculadas, aceptadas como parte del juego. El verdadero negocio estaba en otra parte. Cada plato lleno significaba más tiempo dentro del casino. Más horas frente a las tragamonedas.
más manos de blackjack. Más decisiones impulsivas tomadas con el estómago satisfecho y la guardia baja. El buffet era el anzuelo perfecto. Un pacto silencioso entre el casino y el jugador. Nosotros te alimentamos, tú sigues apostando. Durante los años 40 y 50, este modelo se consolidó con rapidez. Los buffets se convirtieron en una extensión natural del ecosistema de Las Vegas. No eran un extra, no eran un lujo añadido. Eran parte del diseño psicológico de la ciudad. Comer hasta reventar y volver a jugar no era un exceso, era la norma social no escrita. Y lo más importante, cualquiera podía hacerlo. No importaba tu nivel económico. El trabajador que llegaba en autobús desde California podía sentarse en la misma mesa que un apostador con traje. Familias enteras compartían bandejas rebosantes mientras escuchaban el ruido constante de las monedas cayendo. Esa era la magia de la vieja Vegas. Un lugar donde, al menos durante unas horas, las diferencias sociales se diluían entre platos llenos y cafés interminables. Los buffets no solo alimentaban cuerpos, alimentaban la ilusión. La sensación de que en esta ciudad, incluso si perdías dinero en las mesas, algo te llevabas a cambio. Una comida caliente. Un respiro físico y mental. Un momento de abundancia real en medio de un juego diseñado para quitarte todo. Ese fue el verdadero nacimiento del buffet. No como lujo, sino como acto estratégico y profundamente humano. Un oasis en medio del desierto diseñado para que nadie tuviera que elegir entre comer o soñar con ganar. Un símbolo silencioso de una Las Vegas que todavía entendía a su visitante, que sabía que la abundancia compartida era la base de su encanto. Pero este equilibrio, tan simple y tan efectivo, no estaba destinado a durar para siempre. Sin que nadie lo notara en ese momento, desde ese mismo origen, el reloj ya estaba corriendo en contra de los buffets. El buffet como pilar de Las Vegas, la democracia del exceso. Durante los años 50 y 60, el buffet dejó de ser una simple solución práctica y se convirtió en uno de los pilares invisibles de Las Vegas. Ya no era solo una mesa con comida barata, era parte de la identidad de la ciudad. Un símbolo de algo que no existía en ningún otro lugar de Estados Unidos, el exceso accesible. Mientras el país vivía el auge de la posguerra, Las Vegas entendió mejor que nadie a su público. No atraía únicamente a ricos ni a élites culturales. Atraía a la clase trabajadora. Personas que ahorraban durante meses para un viaje corto, con la esperanza de vivir, aunque fuera por un fin de semana, una vida más grande de lo habitual. Y el buffet era la confirmación tangible de que ese viaje valía la pena. Por unos pocos dólares, el visitante podía comer sin límites. Desayunar huevos y tocino al amanecer, volver por costillas al mediodía y cerrar la noche con postres imposibles. No había juicio. Nadie miraba cuántas veces te levantabas del asiento ni cuánto apilabas en el plato. Esa libertad era parte del encanto. Comer en exceso no era visto como vulgar, era visto como parte del espectáculo. Los casinos entendieron que el buffet no solo llenaba estómagos, también creaba memoria emocional. La gente no recordaba cada mano perdida en blackjack, pero sí recordaba haber comido como nunca antes. Ese recuerdo se convertía en lealtad. El visitante volvía a casa contando historias, en Vegas comimos como reyes por casi nada. Esa narrativa, repetida miles de veces, alimentó el mito de la ciudad durante décadas. Económicamente, el modelo era brillante. Aunque el buffet no generaba grandes ganancias directas, sostenía todo lo demás. Un cliente bien alimentado permanecía más tiempo en el casino. Pedía más bebidas. Apostaba más horas. Tomaba más riesgos. El buffet era el lubricante del sistema, la pieza que hacía que todo fluyera sin fricción. En esos años, cada casino importante tenía el suyo. No hacerlo era quedar fuera del juego. El buffet se volvió una obligación competitiva. Si un casino ofrecía mejor comida por menos dinero, el público migraba sin dudarlo. La abundancia no era opcional, era una guerra silenciosa entre establecimientos. Pero lo más importante no estaba en los números, sino en lo social. Los buffets eran espacios donde las jerarquías se desdibujaban. El camionero, el jubilado, la familia con niños y el apostador empedernido compartían el mismo espacio. Las Vegas funcionaba como un igualador temporal. Por unas horas, todos tenían derecho a demasiado. Demasiada comida, demasiada luz, demasiada promesa. Ese fue el corazón de la vieja Vegas. Una ciudad que entendía que su magia no estaba solo en el juego, sino en hacer sentir a la gente común que también formaba parte del exceso. El buffet era la prueba física de esa filosofía.
Mientras existiera, la ilusión seguía viva. Pero incluso en su época dorada, había una fragilidad oculta. El buffet dependía de un equilibrio delicado, perder un poco aquí para ganar mucho más allá. Y ese equilibrio solo funciona mientras quienes toman las decisiones entienden el valor de lo intangible. El problema es que ese entendimiento no sobrevivió para siempre. Cuando la codicia entró por la puerta principal, el punto de quiebre no llegó de golpe. No hubo un día exacto en que los buffets dejaran de ser lo que eran. El cambio fue silencioso, casi invisible, como una grieta que aparece en el concreto y se extiende poco a poco hasta que el edificio ya no es seguro. Ese momento comenzó cuando Las Vegas dejó de ser manejada por individuos y pasó a ser controlada por corporaciones. Durante los años 70 y 80, los viejos dueños, muchos con pasado en el juego ilegal o en acuerdos informales, fueron reemplazados por ejecutivos con trajes grises y hojas de cálculo. Para ellos, el buffet no era un símbolo cultural ni una herramienta emocional. Era una línea roja en el balance. Un costo que no entendían del todo y que, sobre el papel, parecía innecesario. En las salas de juntas empezó a surgir una pregunta peligrosa: ¿por qué seguimos regalando comida? Desde ese momento, el buffet dejó de verse como una inversión estratégica y empezó a tratarse como un problema a optimizar. No se cerró de inmediato, porque seguía atrayendo gente, pero se le empezó a exprimir lentamente. Primero fueron pequeños ajustes casi imperceptibles para el cliente promedio. Menos variedad en ciertos platos. Cortes de carne más delgados. Postres más pequeños. Nada que generara una queja directa, pero suficiente para reducir costos. Según testimonios indirectos de empleados veteranos, el mensaje desde arriba era claro: que el cliente no lo note. Y durante un tiempo, funcionó. Luego llegó el siguiente paso: el precio. Subió de forma gradual, camuflado como mejoras. Estaciones temáticas. Decoración más elaborada. Platos exóticos que sonaban caros, aunque se producían a bajo costo. El buffet se volvió un espectáculo visual, pero perdió densidad. Más brillo, menos sustancia. En los años 90, con la llegada de los mega resorts, la lógica corporativa se consolidó. El buffet ya no era un anexo del casino, era una marca dentro del hotel. Y las marcas, bajo el nuevo modelo, tenían que ser rentables por sí mismas. Ese fue el error estructural. El buffet nunca estuvo diseñado para ganar dinero directamente. Su función era mantener al cliente dentro, cómodo, satisfecho y dispuesto a seguir apostando. Al exigirle rentabilidad independiente, se rompió el equilibrio original. Para que cuadraran los números, había solo dos opciones: subir precios o bajar calidad. En la práctica, se hizo ambas. Un ex empleado de cocina de un resort del Strip lo resumió años después en un foro anónimo: antes llenábamos bandejas. Después empezamos a llenarlas justo hasta que pareciera suficiente. No era hambre lo que faltaba, era permiso para dar más. La codicia no apareció como maldad explícita, sino como eficiencia. Cada decisión tenía sentido de forma aislada. Reducir desperdicio. Optimizar personal. Estandarizar proveedores. Pero juntas, esas decisiones vaciaron el alma del buffet. Lo convirtieron en un producto, no en una experiencia. Y cuando una experiencia se convierte en producto, deja de ser memorable. Para finales de los 90, muchos visitantes habituales ya notaban el cambio, aunque no siempre sabían explicarlo. Algo se sentía distinto. Comer ya no era un acto de celebración, sino una transacción medida. El plato seguía lleno, pero el espíritu ya no. Ese fue el momento exacto en que la codicia entró por la puerta principal, no como villano evidente, sino como gerente eficiente. Y una vez que cruzó ese umbral, nunca volvió a salir. El espejismo premium, más lujo, menos alma. Con la entrada de los años 90 y principios de los 2000, Las Vegas vendió al mundo una nueva narrativa. Ya no era solo la ciudad del exceso barato. Ahora era lujo, experiencia, exclusividad. Los mega resorts se levantaron como catedrales del consumo: fuentes monumentales, techos imposibles, mármol, oro, promesas de sofisticación. Y los buffets no escaparon a esa transformación. El mensaje era claro: esto ya no es para cualquiera. Los antiguos buffets, ruidosos y caóticos, fueron rediseñados. Se eliminaron bandejas simples y se incorporaron estaciones artesanales, chefs visibles, iluminación dramática. El acto de comer se convirtió en espectáculo. Pero detrás del telón,
La lógica seguía siendo la misma que había iniciado la decadencia: cobrar más y gastar menos. Según análisis de publicaciones especializadas en la industria hotelera de Nevada, los buffets comenzaron a venderse como experiencias premium sin cambiar su estructura básica de costos. Sushi fresco preparado con pescado congelado. Mariscos importados en pequeñas cantidades estratégicamente exhibidas para parecer abundantes. Carnes etiquetadas como selectas, pero cortadas al límite exacto del margen. El precio, en cambio, no dejó de subir. De $20 se pasó a 30. Luego a 40. Y con cada incremento, se justificaba el cambio con una palabra peligrosa: upgrade. Pero el visitante atento empezaba a notar la contradicción. Más decoración, más marketing, más selfies, pero menos satisfacción real. Un cliente habitual de los 90 lo describió años después en una reseña anónima: pagabas el doble para sentirte especial, pero salías con la misma hambre emocional. El buffet dejó de ser un refugio. Ya no era un espacio para recargar energías entre apuestas. Se convirtió en una atracción más, cronometrada, vigilada, medida. Límites de tiempo. Bebidas fuera del precio base. Propinas sugeridas. Cargos adicionales disfrazados de detalles. Y aquí ocurre algo clave: el visitante dejó de sentirse bienvenido y empezó a sentirse evaluado. El lujo mal entendido tiene ese efecto. Eleva el precio, pero también eleva la expectativa. Y cuando la experiencia no la alcanza, la decepción es más profunda que cuando algo barato falla. El buffet premium no solo fallaba en alimentar, fallaba en justificar su existencia. Mientras tanto, los casinos observaban otro dato inquietante. Aunque los ingresos por buffet subían en el papel, el tiempo que los clientes pasaban apostando después de comer disminuía. El ritual se había roto. Comer ya no relajaba, generaba cálculo. El visitante pensaba en lo que había pagado, no en lo que iba a apostar. El modelo original de Vegas, perder un poco en comida para ganar en juego, estaba oficialmente muerto. Y aún así, las corporaciones insistieron. Porque el lujo vende bien en campañas publicitarias, aunque funcione mal en la realidad. Se apostó por turistas ocasionales dispuestos a pagar una vez, no por clientes recurrentes. Se sacrificó la relación a largo plazo por el ingreso inmediato. Ese fue el espejismo premium. Los buffets seguían ahí, brillantes, fotografiables, instagrameables. Pero ya no cumplían su función histórica. Eran cuerpos sin pulso. Fachadas elegantes que ocultaban un vacío creciente. Y cuando una ciudad construida sobre ilusión empieza a vender ilusiones huecas, el colapso no tarda. Solo espera el momento adecuado. La pandemia, la excusa perfecta para matar al buffet. Si la codicia corporativa había herido de muerte a los buffets de Las Vegas, la pandemia fue el golpe final. No porque el virus destruyera el modelo, sino porque les dio a las corporaciones la coartada perfecta para hacer lo que ya querían hacer: cerrarlo sin mirar atrás. En 2020, el Strip se apagó. Casinos cerrados, luces apagadas, salas vacías. Por primera vez en décadas, Las Vegas se quedó en silencio. Y en ese silencio, los buffets fueron los primeros en caer. Oficialmente, la razón era sanitaria. Demasiada gente, demasiadas superficies, demasiados riesgos. El autoservicio se convirtió en sinónimo de peligro. Pero cuando la ciudad empezó a reabrir, algo quedó claro: muchos buffets no iban a volver jamás. Según reportes de medios locales y análisis de la industria, antes de la pandemia operaban más de 50 buffets en Las Vegas. Al reabrirse la ciudad, apenas una fracción levantó la persiana. Y no fue por falta de clientes. Fue por falta de interés corporativo. Un directivo de una gran cadena hotelera habría admitido en una reunión interna, citada de forma indirecta por analistas del sector: el buffet no encaja en nuestro modelo post-pandemia. Esa frase lo resume todo. Durante los meses de cierre, las corporaciones hicieron números. Y lo que vieron no les gustó. Mantener un buffet implicaba altos costos fijos, personal numeroso, desperdicio de comida, controles sanitarios estrictos. En contraste, los nuevos modelos eran más limpios en el balance. Foodhalls, franquicias externas, restaurantes de marca que pagaban alquiler y asumían riesgos. La pandemia no creó esa idea. Solo la aceleró. Así, espacios que durante décadas habían sido símbolos de abundancia se transformaron en pasillos de consumo fragmentado. Donde antes había montañas de comida por un precio fijo, ahora hay menús separados, filas múltiples y cuentas que se acumulan plato a plato.
El resultado fue un golpe directo al visitante promedio. Los buffets que sobrevivieron regresaron irreconocibles. Precios entre 60 y 90 dólares por persona. Límites estrictos de tiempo. Bebidas excluidas. Reservas obligatorias. El mensaje era claro: si no puedes pagar, no entres. Para muchos, ese fue el momento exacto en que Las Vegas dejó de sentirse como Vegas. Un visitante habitual, citado en reseñas posteriores a 2021, lo expresó sin rodeos: no es que el buffet sea caro. Es que ya no tiene sentido. Y tenía razón. El buffet dejó de cumplir su promesa original. Ya no era un intercambio justo. No era exceso compartido. Era una experiencia rígida, controlada, casi clínica. La comida estaba ahí, sí, pero el espíritu había desaparecido. Las corporaciones defendieron la decisión hablando de eficiencia, de seguridad, de evolución. Pero para los locales y visitantes de siempre, fue otra cosa, una traición. La pandemia se convirtió en el punto de no retorno. Lo que antes se sostenía por costumbre y nostalgia fue eliminado en nombre de la rentabilidad. Y lo más revelador es que, una vez cerrados, nadie en el poder mostró interés real en traerlos de vuelta. Porque los buffets no morían por falta de demanda. Morían porque ya no eran lo suficientemente rentables para quienes nunca se sentaron a comer en ellos. Y así, bajo la excusa de la crisis sanitaria, se enterró uno de los últimos símbolos de la vieja Las Vegas. No con un anuncio oficial. No con una despedida. Sino con silencio, candados y carteles de próximamente que nunca se cumplieron. El efecto dominó: cuando el turista deja de venir. Cuando los buffets baratos desaparecieron, no se llevaron solo bandejas y estaciones calientes. Se llevaron al turista promedio. Y ese fue un error que Las Vegas aún no termina de comprender. Durante décadas, la ciudad funcionó con un equilibrio delicado. El lujo existía, sí, pero estaba sostenido por una base enorme de visitantes de clase media. Familias, jubilados, trabajadores, turistas que venían en auto desde California o en autobús desde estados vecinos. Personas que quizá no apostaban miles de dólares, pero llenaban hoteles, caminaban el strip, compraban souvenirs y, sobre todo, regresaban. El buffet barato era una pieza clave de ese ecosistema. Permitía que alguien con presupuesto limitado se sintiera parte del sueño. Que pudiera comer bien, recuperar energías y seguir viviendo la experiencia. Era un ancla emocional y económica. Cuando desapareció, el mensaje implícito fue brutal: Vegas ya no es para ti. Los datos empezaron a reflejarlo rápido. Según cifras de autoridades turísticas locales, el turismo general comenzó a mostrar señales de desgaste. No fue un colapso inmediato, sino algo más peligroso: una erosión lenta. Menos estancias largas. Más visitas de una sola noche. Menos gasto distribuido y más consumo concentrado en unos pocos espacios caros. El turista promedio empezó a hacer cuentas. Habitaciones más caras. Resort fees obligatorios. Estacionamientos pagos. Comida fragmentada y cara. Y sin el respiro del buffet, el viaje dejó de sentirse accesible. Un visitante recurrente, citado en reseñas posteriores a 2022, lo resumía así: antes Vegas era caro para jugar, pero barato para vivir. Ahora es caro para todo. Ese cambio alteró el comportamiento del público. Muchos optaron por otros destinos. Ciudades donde el dinero rinde más. Donde comer no se siente como una trampa constante. Donde no hay que pagar por cada pequeño gesto. El efecto dominó no tardó en sentirse. Menos turistas significan menos movimiento en taxis, menos consumo en tiendas pequeñas, menos público para espectáculos medianos. La economía de Las Vegas no vive solo de los e-growlers. Vive del volumen. Y cuando ese volumen cae, todo tiembla. Paradójicamente, mientras algunos resorts reportaban ingresos récord por cliente, las calles se sentían más vacías. Menos bullicio. Menos energía. Más espacios impersonales. Una ciudad que gana más por persona, pero recibe a menos personas. Ese es el tipo de éxito que no dura. Los buffets baratos actuaban como igualadores sociales. Millonarios y trabajadores compartían el mismo espacio, el mismo ritual. Su desaparición rompió esa mezcla. Ahora Las Vegas se segmenta. Áreas para ricos. Espacios donde el visitante promedio solo mira, pero no entra. Y cuando una ciudad deja de invitar, empieza a excluirse sola. El turismo internacional también lo sintió.
Visitantes que venían buscando acceso accesible encontraron precios que rivalizan con capitales europeas, pero sin la misma autenticidad. Para muchos, la ecuación dejó de tener sentido. Las Vegas comenzó a parecerse a un parque temático caro. Brillante, sí. Pero emocionalmente distante. El cierre de los buffets no fue solo una decisión gastronómica. Fue un mensaje económico. Un giro de identidad. La ciudad dejó de preguntarse cómo hacemos que vuelvan, y pasó a pensar cómo sacamos más de los que vienen. Ese cambio, silencioso pero profundo, está redefiniendo el futuro del Strip. Porque cuando una ciudad expulsa a su público base, no lo reemplaza fácilmente. Y cuando la nostalgia se convierte en advertencia, ya no es solo romanticismo. Es señal de alarma. Cuando se pierde el alma, empleos, identidad y la vieja Vegas que desaparece. La desaparición de los buffets baratos no solo cambió la experiencia del turista. Cambió la vida de quienes sostenían la ciudad desde dentro. Y aquí es donde el daño deja de ser simbólico y se vuelve humano. Durante décadas, los buffets fueron uno de los mayores generadores de empleo estable en Las Vegas. Cocineros, ayudantes de cocina, meseros, personal de limpieza, supervisores. Miles de trabajadores, muchos de ellos locales, inmigrantes o familias que llevaban generaciones viviendo del Strip. No eran empleos glamorosos, pero eran constantes. Turnos fijos. Ingresos previsibles. Un ancla en una ciudad construida sobre la volatilidad. Cuando los buffets cerraron, esos trabajos no se transformaron, desaparecieron. Los nuevos modelos, foodhalls, franquicias externas, restaurantes de marca, funcionan con menos personal, contratos más precarios y mayor rotación. Donde antes una cocina central empleaba a cientos, ahora hay pequeños locales con plantillas mínimas. Menos beneficios. Menos estabilidad. Menos comunidad. Un ex empleado de buffet, citado en foros laborales locales, lo resumía con crudeza: antes alimentábamos a la ciudad. Ahora la ciudad ya no nos necesita. Pero la pérdida va más allá del empleo. Lo que realmente se erosionó fue la identidad colectiva. Las Vegas siempre fue contradictoria. Exceso y accesibilidad. Lujo y vulgaridad. Ricos y pobres compartiendo el mismo espacio. El buffet era uno de los pocos lugares donde esas contradicciones convivían sin fricción. Un ritual común. Un punto de encuentro. Un lugar donde nadie preguntaba cuánto ganabas. Al desaparecer, algo se rompió. La ciudad empezó a fragmentarse. Espacios exclusivos para quienes pueden pagar. Zonas donde el visitante promedio solo circula, observa, pero no participa. El Strip se volvió más brillante, pero también más frío. Más eficiente, pero menos humano. Los locales lo notan primero. Barrios enteros sienten el impacto cuando el turismo accesible se retrae. Menos propinas. Menos turnos. Menos movimiento. Restaurantes fuera del Strip, moteles familiares, pequeños negocios que dependían del flujo constante de visitantes empiezan a cerrar o a sobrevivir con lo justo. Y mientras tanto, las grandes corporaciones celebran métricas. Ingresos por habitación más altos. Gasto promedio por visitante en aumento. Pero esas cifras esconden una verdad incómoda: la ciudad se está vaciando por dentro. Las Vegas nunca fue solo un destino. Fue una promesa. La idea de que cualquiera podía llegar, gastar poco, vivir mucho y volver con una historia que contar. Los buffets eran parte de ese relato. Eran el descanso del cuerpo y del bolsillo. La prueba tangible de que el exceso no tenía que ser exclusivo. Hoy, esa promesa se siente lejana. Un antiguo trabajador del Strip habría reflexionado en una conversación informal: antes Vegas te abrazaba. Ahora te mide. Y cuando una ciudad empieza a medir en lugar de invitar, pierde algo irrecuperable. La identidad de Las Vegas se construyó sobre la gente común. No sobre los accionistas. No sobre balances trimestrales. Sobre millones de visitantes que se sentían bienvenidos. Que podían equivocarse, perder un poco, comer mucho y seguir adelante. Sin los buffets baratos, ese ciclo se rompe. Lo que queda es una ciudad que se mira al espejo y ya no se reconoce del todo. Más rica en apariencia. Más pobre en espíritu. Una Vegas que todavía brilla, pero cuya luz ya no calienta igual. Y cuando el alma de una ciudad se erosiona, no hay remodelación que la devuelva fácilmente. ¿Hay marcha atrás? El futuro de Las Vegas tras la muerte del buffet.
Con los buffets baratos convertidos en recuerdos y la vieja Vegas diluyéndose bajo capas de lujo artificial, surge la pregunta inevitable: ¿todavía hay forma de revertir este camino o el daño ya es irreversible? Para entenderlo, hay que mirar más allá de la nostalgia y observar las señales actuales. Las Vegas sigue generando dinero, sí. Los informes financieros muestran ingresos sólidos. Pero hay una diferencia crucial entre ganar más y ser sostenible. Y ahí es donde el modelo actual empieza a crujir. Las ciudades que sobreviven no son las que exprimen al visitante una sola vez. Son las que construyen relaciones. Regresos. Lealtad. Memoria emocional. Durante décadas, los buffets fueron parte de ese lazo invisible. No solo alimentaban cuerpos, alimentaban el deseo de volver. Hoy, muchos visitantes llegan una vez, y no regresan. Analistas del sector turístico advierten que Las Vegas está entrando en una zona peligrosa: dependencia excesiva del turista de alto poder adquisitivo. Ese público es volátil. Viaja por modas, por incentivos fiscales, por exclusividad. Si aparece un destino más nuevo, más brillante o más barato, se va. Y cuando se va, deja vacío. La clase media, en cambio, era estable. Volvía año tras año. Recomendaba la ciudad. Traía familia. Ese público fue el que sostuvo a Las Vegas durante décadas. Y es precisamente el que más ha sido empujado fuera. Algunos intentos de corrección han aparecido en los márgenes. Pequeños casinos fuera del Strip han experimentado con modelos híbridos, menús fijos accesibles, promociones reales, comida pensada para locales. No son buffets clásicos, pero recuperan parte del espíritu. También hay movimientos tímidos para reducir fees o incluir créditos de comida en estadías. Señales pequeñas, pero reveladoras. El problema es estructural. Mientras las decisiones se tomen desde oficinas lejanas, donde Las Vegas es solo una línea en un balance, la esencia humana seguirá siendo secundaria. La ciudad no necesita más pantallas gigantes ni restaurantes de celebridades. Necesita recuperar algo mucho más simple: la sensación de que no todo es una trampa. Un consultor turístico habría advertido en un análisis interno: Vegas no está perdiendo dinero. Está perdiendo confianza. Y recuperar confianza es mucho más difícil que subir precios. El buffet barato era un símbolo. Su muerte representa algo mayor: la ruptura del pacto entre la ciudad y su visitante. Ese acuerdo implícito que decía: ven, gasta, pero también disfruta. Hoy el mensaje es distinto: ven, si puedes pagarlo todo. El futuro de Las Vegas depende de si entiende esto a tiempo. Si la ciudad logra equilibrar nuevamente exceso y accesibilidad, lujo y humanidad, podría reinventarse una vez más. No copiando el pasado, sino aprendiendo de él. Recuperando espacios donde el visitante promedio se sienta parte, no solo espectador. Pero si continúa por el camino actual, el riesgo es claro. Una ciudad brillante, rentable, pero vacía por dentro. Un destino que impresiona en redes sociales, pero no deja huella emocional. Y cuando eso ocurre, el declive no es inmediato, pero es inevitable. El desierto siempre espera. Las Vegas nació del polvo y puede volver a él si olvida porque la gente vino en primer lugar. Los buffets baratos no eran el problema. Eran el recordatorio de que el sueño, para ser creíble, debía ser alcanzable. Cuando el exceso deja de ser para todos. Las Vegas no perdió sus buffets baratos por accidente. Los perdió porque olvidó para quién existía. Lo que comenzó en los años 40 como un pacto simple: comida abundante a cambio de tiempo en el casino, terminó diluyéndose en hojas de cálculo, juntas corporativas y balances que nunca entendieron el alma de la ciudad. Los buffets no murieron por falta de clientes, ni por falta de hambre. Murieron porque la codicia decidió que ya no eran útiles. Y con ello se fue algo más profundo. Se fue la idea de que Las Vegas era un lugar para cualquiera. Se fue la sensación de exceso compartido. Se fue ese momento en el que ricos y trabajadores comían en el mismo espacio, sin jerarquías, sin filtros. Hoy la ciudad sigue brillando, pero su brillo es distinto. Más frío. Más distante. Más caro. Cada experiencia medida, cada bocado monetizado, cada paso convertido en una transacción. El desierto, paciente como siempre, observa cómo una ciudad construida sobre la ilusión corre el riesgo de convertirse en un espejismo vacío. Porque cuando el sueño americano deja de ser accesible, deja de ser un sueño y se convierte en un producto más. La muerte de los buffets baratos no es nostalgia gastronómica. Es una advertencia.
Un síntoma de lo que ocurre cuando una ciudad prioriza al accionista por encima de la gente. Cuando el corto plazo devora décadas de identidad. Cuando la abundancia se transforma en exclusividad. Las Vegas aún puede cambiar. Pero solo si recuerda por qué millones llegaron hasta aquí en primer lugar. No por el lujo extremo. No por precios imposibles. Sino por la promesa de que, al menos por un momento, todos podían sentirse parte del exceso. Si esa promesa no regresa, el desierto hará lo que siempre ha hecho, reclamar lo que no se sostiene. Antes de irte, suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas detrás del brillo de Las Vegas. Dale like si esta historia te hizo cuestionar el precio real del sueño americano. Y dime en los comentarios, ¿llegaste a vivir la era de los buffets baratos? ¿Crees que Las Vegas aún puede recuperar su esencia, o la codicia ya ganó? Nos vemos en el próximo relato.